Compartir muy brevemente lo que hemos presentado todo el gobierno en el día de ayer, que es el proyecto de ley de presupuesto en lo que tiene que ver al tema de inserción comercial. Nosotros, además de los artículos, presentamos un informe económico-financiero en donde le damos un papel muy importante a lo que es la competitividad, que es uno de los factores determinantes, como se mencionaba anteriormente. Acá está, para las exportaciones de carne, está el determinante sanitario, en el cual el Ministerio de Economía y Finanzas no tiene competencia, y sí está el determinante arancelario, que es uno de los elementos básicos en el tema de competitividad. Y en ese informe dábamos cuenta de la situación compleja que tiene Uruguay en cuanto a su inserción comercial, porque en la medida que otros países, como se presentaba claramente, recién han avanzado, esto del 2015 y el 2000, ¿cuáles son los 2 años? Y el 2020, los datos del 20 ya tenían estimado, 2015 con 2020 se notaba claramente que los demás corrían a una velocidad mucho más rápida de la velocidad a la que corría Uruguay, en lo sanitario, pero también en lo arancelario. Nos hemos quedado atrás y hoy Uruguay paga más de 330 millones de dólares en aranceles, esto sí es dato del año pasado, de los cuales más de 200 millones de dólares son por las exportaciones de carne básicamente bovina, algo de ovino también hay. Recursos que la presentación anterior decía, bueno, van a las tesorerías. Recursos que no van, esos 200 millones de dólares los pagan los exportadores uruguayos, pero no van a la tesorería uruguaya, esto va a los demás países. Entonces implica que estamos agregando un sobrecosto muy significativo para nuestras exportaciones. Y eso es algo que con Cancillería y con el Ministerio de Ganadería nos preocupa y nos está ocupando en estos meses que estamos corriendo. Por otra parte, la situación de Uruguay no es única en cuanto a la pandemia, obviamente es una situación internacional, y lo que ha logrado esta situación internacional es una contracción del comercio importantísimo, al punto que América Latina quizás sea de las regiones en donde más se ha contraído el comercio, y no está claro hasta qué nivel va a llegar esta caída en el comercio, pero la Organización Mundial del Comercio lo dice que más de un 10% va a ser esa caída. Con lo cual, el punto de partida y lo que describimos en este informe es una situación que hay que atender de forma inmediata. Para eso, en el capítulo que corresponde a competitividad, no hay artículos, no es necesario, pero sí presentamos como equipo económico, en un trabajo conjunto con el resto del gobierno, una salida muy proactiva y fuerte para que lograr esa barrera, ese determinante arancelario que se presentaba anteriormente, para lograr una situación más beneficiosa. Y ahí somos bien claros que no podemos dejar de lado ningún instrumento en ese menú de opciones. Están los acuerdos de libre comercio y en esos estamos trabajando, y en la mañana de hoy creo que era que el canciller Bustillo tenía algún comentario respecto a la posible evolución del Mercosur con la Unión Europea, pero también tenemos cuotas. Creo que es esa barra que se presentaba de parte de INAC de las distintas formas de acceder con beneficios arancelarios, ese 21%, bueno, el objetivo que tenemos es que claramente estirar ese 21%, y para eso tenemos distintos instrumentos y no nos vamos a prohibir de ninguno. No es únicamente los acuerdos de libre comercio. Bienvenidos, que se finalicen y que nos den beneficios. Pero aquí, y esta es la lógica con la que hemos hecho todo el presupuesto, no importa la institución, no importa el instrumento, sino el resultado. Y aquí el resultado es que la carne se pueda vender sin pagar esos aranceles adicionales, esos costos adicionales que veíamos.
Dos puntos más muy rápidamente que también presentamos en la ley, en el proyecto de ley, en la exposición de motivos. Acá sí hay artículos que tienen que ver con las unidades reguladoras en lo que tiene que ver con la energía, y esto tiene que ver con los costos altos que se mencionaba también como un determinante negativo en la competitividad, que son las tarifas públicas. Ya se hizo adelanto en lo que es la ley de urgente consideración, se agregan artículos para que estas unidades reguladoras tengan un rol más definido, más claro, y para, en definitiva, avanzar para que las tarifas públicas de Uruguay se asemejen a las de la región. Y finalmente, quizás el punto que puede sonar más distante en términos de competitividad, pero que sí lo es muy cercano, que es el que tiene que ver con la mejora fiscal. El planteo es una importante mejora fiscal a partir del año 21. Este año, obviamente, en pandemia hay un déficit fiscal que aumenta a niveles superiores al 6%, pero la propuesta y el compromiso es disminuir ese déficit a nivel de 2,5% en el 2024, y como decimos muchas veces, no es porque nos importe el número, porque lo que nos importa, lo que está detrás de esa mejora fiscal es quitarle el espacio que está ocupando el Estado y cargando al sector privado que tiene que emprender. El Estado, y esto es lo que hemos reflejado en nuestra ley de presupuesto, tiene que estar presente en la protección de los sectores y de las personas más vulnerables, pero quien tiene que llevar adelante el país en términos de crecimiento, de inversión y de empleo es el sector privado, y esa es la lógica con la que hemos presentado ayer la ley de presupuesto.